Ex Tenebrix. Esta leyenda tuvo lugar en la calle de la Machincuepa, del barrio de la Merced, actualmente conocida como calle de la Soledad. Los inquisidores la registraron en sus archivos como la leyenda de la moneda de oro. Beatriz Montoya amaba apasionadamente al apuesto caballero don Juan de Navarra, quien estaba a punto de embarcarse rumbo al Perú para cumplir una misión. Beatriz le rogó que antes de irse se casara con ella, pero don Juan le contestó que se casarían a su regreso y le preguntó el porqué de su prisa. Ella le dijo que su padre no confiaba en él, ya que creía que él no era un caballero y quería casarla con un médico de la corte, que seguramente cuando él regresara la encontraría casada o muerta. Don Juan partió ese mismo día y al paso de 2 meses los temores de Beatriz se confirmaron. Su padre le informó haber arreglado su matrimonio con el médico de la corte, don Fernán Gómez, y que la boda se llevaría a cabo el 4 de octubre. Beatriz le rogó que mejor la encerrara en un convento, pero implacable su padre le dijo que se dejara de tonterías, ya que don Fernán estaba dispuesto a tomarla sin duda, situación que convenía a sus intereses. En vano Beatriz le rogó, le imploró y le dijo que ella no amaba a don Fernán. A su padre no le importaron sus sentimientos y le ordenó que en lugar de quejarse tanto, mejor comenzara a preparar su ajuar de novia. Llegó el mes de octubre y la ceremonia nupcial se realizó. Fue una suntuosa boda que ofició el arzobispo y asistió el mismo virrey. Don Fernán Gómez no escatimó en gastos para agasajar a sus amigos y al populacho, ya que de acuerdo con las antiguas crónicas, las fiestas nupciales duraban 7 días con sus noches. Así, pasaron los meses, durante los cuales Beatriz no logró enamorarse de su esposo y tampoco consumar su matrimonio, pero ella se sentía orgullosa y de cierta manera nació una gran admiración hacia él por ser el único médico que lograba sanar a las personas que otros médicos no podían. En una ocasión, Beatriz le preguntó que cuál era su secreto y Fernán le contestó que tenía pacto con el demonio. Beatriz le rogó que no dijera esas cosas y Fernán sonriendo le contestó que solo estaba bromeando. La fama del médico creció día con día. Sus curaciones parecían milagrosas. La gente comentaba que Fernán era un gran médico y que bien valía la pena pagarle las fortunas que él cobraba por curar a los ricos. Al mismo tiempo, Fernán no le cobraba nada a la gente pobre. Se murmuraba que aquel médico era uno de los hombres más ricos de la Nueva España y que en el sótano de su casa se guardaban 5 cofres llenos de oro y también de alhajas que regalaba a su esposa. Bien podían competir estas con las de la propia virreina. Un día se organizó una fiesta a la cual Beatriz no asistió por sentirse enferma. 2 mujeres que ahí se encontraban comentaron que ya era del conocimiento público que don Juan de Navarra había regresado del Perú y que Beatriz podría cometer alguna tontería. Cierto era que Beatriz era una mujer honesta y que cualquiera que la conociera hubiera podido meter las manos al fuego por ella, pero quizá ese mismo fuego podría abrasarla en cuanto supiera del regreso de don Juan. Pasados algunos días, seguía enferma y recluida en su alcoba. Su criada Cayetana, mujer de toda su confianza, le informó que don Juan había regresado de su viaje y que deseaba verla para despedirse de ella definitivamente, ya que por órdenes del virrey
debería viajar a España. Beatriz palideció y le pidió a Cayetana informar a don Juan que ella no quería verlo. En ese momento, alguien tocó a la puerta de su alcoba. Don Juan, su marido, estaba llegando. Nerviosa, pidió a Cayetana que saliera de su alcoba. Don Fernán, al verla tan pálida y decaída, decidió auscultarla. Su pulso estaba acelerado, pero no tenía fiebre. Beatriz sintió el impulso de confesarse a él y decirle toda la verdad respecto a don Juan. Pero no era sensato decirle a su marido que el recuerdo de otro hombre era la causa de su tormento. Tan mal se sentía que pidió a su esposo la dejara dormir sola. Don Fernán se ofendió muchísimo. La miró largamente y apartó sus manos de las de ella. Entonces, cuando Fernán se disponía a salir de la habitación, Beatriz corrió a alcanzarlo, le echó los brazos al cuello y le dijo: «Por el amor de Dios, no me dejes. Por favor, quédate a mi lado. No te rechazaré más». Fernán la miró intensamente, tratando de adivinar una mentira en sus ojos, pero su deseo tan largamente acarició de hacerla suya, sin reservas y sin dudas, pudo más que su orgullo lastimado y se quedó con ella. Aquella noche, Fernán fue más feliz que nunca. No pudo adivinar que la pasión que su esposa le respondía era porque el recuerdo de otro hombre. Al día siguiente, Fernán se miraba satisfecho y complacido, al grado de que el mismo virrey notó un cambio positivo en la actitud de su médico de cabecera. Y como el virrey no disfrutaba de buena salud, pidió a Fernán que ese mismo día lo acompañara para viajar a la Villa Rica de la Veracruz. Fernán aceptó, pese al gran deseo de permanecer cerca de su esposa. Mientras tanto, en un mesón cercano a la casa de don Fernán, don Juan hablaba con Cayetana, la criada de Beatriz, quien le dijo que su ama no deseaba verlo, pero el muy ladino de don Juan le ofreció una bolsa llena de oro, con tal de que en la noche le dejara abierta la ventana de la alcoba de su ama. Cayetana aceptó, y fue así como comenzó el drama. Cuando esa noche Beatriz se disponía a dormir, de pronto sintió que alguien estaba detrás de ella. Era don Juan. Al mismo tiempo, le tapó la boca para que no gritara, y éste le dijo: «Soy yo, amor mío, tu don Juan que por fin ha regresado». Beatriz, indignada, lo corrió de su alcoba y le dijo que llamaría a su marido para que la defendiera. A don Juan poco le importó la amenaza, y aunque Beatriz se resistió al principio, no pudo controlarse más cuando don Juan la abrazó y la comenzó a besar apasionadamente, mientras Beatriz y don Juan se entregaban a su pecaminosa pasión. Don Fernán regresó al palacio antes de lo dispuesto, debido a que durante el camino a la Villa Rica de Veracruz, el virrey enfermó y no pudo continuar el viaje. Fernán insistió en quedarse con él toda la noche para cuidarlo, pero el virrey le dijo que se sentía un poco mejor, que regresara a su casa, donde su esposa lo estaría esperando. Fernán salió del palacio rumbo a su casa, deseando que su caballo volara. Estaba ansioso de ver a su esposa Beatriz, para estrecharla entre sus brazos y acariciar sus largos cabellos. Por fin llegó a su casa y subió sigilosamente las escaleras para no despertar a Beatriz. Pero cuando abrió la puerta de la alcoba y distinguió entre la oscuridad las dos figuras sobre su lecho, quiso morir de rabia y de dolor. Juan de Navarra despertó, sobresaltado, e intentó tomar su espada, pero no la alcanzó, ya que Fernán se lo impidió poniéndole su propia espada sobre el pecho de don Juan, que ya no pudo moverse. Mientras tanto, Beatriz los miraba aterrada, sin poder hablar, para implorar por la vida de don Juan.
que, acobardado, temblaba de miedo. Fernán permaneció impasible, lo miró detenidamente y le preguntó si tenía el dinero suficiente para pagar los servicios de su esposa, y le recordó que cuando los hombres salían a buscar de placer, debían ir provistos de oro. Entonces, en tono insultante le gritó: «¡Págale a esta mujer!». Beatriz se estremeció de pies a cabeza cuando le fue arrojada una moneda de oro sobre el lecho. Entonces, don Juan no tuvo más que decir y cobardemente agachó la cabeza. Pero antes, Fernán cortó en 2 pedazos la espada de don Juan, pues dijo que los cobardes como él no tenían derecho a empuñar una espada. La leyenda cuenta que don Juan huyó presuroso y que Beatriz permaneció encerrada en su alcoba durante varios días, imaginando que su destino sería morir. Y un día, cuando estaba rezando, implorando la ayuda de Dios, escuchó chirriar el cerrojo de su puerta. Creyó que Fernán entraría a su alcoba, pero en su lugar apareció una mujer que no era su fiel sirvienta Cayetana. Aquella mujer desconocida le dijo que su criada había muerto accidentalmente. Beatriz no preguntó más. Todo estaba claro. El amante libre, ella deshonrada para siempre, y su cómplice muerta. La mujer dijo a Beatriz que Fernán la esperaba en el comedor, y aunque ella tenía miedo, pensó que quizás su esposo la había perdonado. Ya en el comedor, Fernán le ordenó a Beatriz que llamara a los criados para que sirvieran la cena, y cuando Beatriz extendió la mano para tirar del cordón con el que se llamaba la servidumbre, vio que en un extremo de esta soga estaba colgado aquella moneda de oro. Fernán la había colocado precisamente para recordarle el pago por su infidelidad. Fernán agresivamente insistió en que jalara el cordón y le dijo: «Gracias a Dios, no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa». Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla, ya que durante el desayuno, la comida y la cena, la única frase que Fernán le decía a Beatriz era: «Gracias a Dios, no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa». Este castigo fue la mayor humillación de Beatriz, hasta que un día, de rodillas, le pidió a su esposo que la perdonara, que prefería morir a seguirlo escuchando decir esa insultante frase, que mejor la acusara, la repudiara o que la llevara ante el Santo Oficio, pero que ya no la obligara a seguir tocando esa moneda. Fernán continuó atormentándola 3 veces al día durante muchas semanas, hasta que Beatriz perdió la razón y terminó ahorcándose con sus propias trenzas, según quedó escrito en los documentos del Santo Oficio. Fernán ocultó a la gente el suicidio de Beatriz y la enterró en el Panteón de San Fernando. 7 noches después, cuando tranquilo dormía, saboreando su sádica venganza, se despertó al escuchar el metálico sonido de una moneda. Horrorizado, la tomó entre sus manos y sintió que ardía como el fuego de los infiernos. Y desde esa noche, día tras día, cada noche a la misma hora, Fernán escuchaba caer la moneda de oro, y cada vez que intentaba agarrar, la moneda desaparecía. A la 5ª semana, vio una horrible aparición, que era el espectro de su mujer, que tenía una moneda de oro en la mano. El fantasma de su esposa se le apareció diariamente, a veces con la moneda en la mano y otras veces ahorcada, hasta que por fin, después de que pasaron varios meses de presenciar noche a noche las aterradoras apariciones, Fernán terminó por volverse loco
La noticia de su locura llegó a los oídos del virrey, quien ordenó se le pusiera en manos de Fray Tomás de Guzmán Fernando hasta el momento de su muerte, a los 55 años. Siguió viendo las pavorosas visiones. Se dice que en la vieja casona de la calle de la Soledad, lugar del dramático suceso, a las 12 de la noche, aún se escucha el sonido metálico de aquella moneda. El terror está